Hola, soy Silvia Sempere, coordinadora y profesora del grado en Criminología de la Universidad Católica de Valencia, y os voy a acompañar en este curso Ser criminólogo en la sociedad actual, concretamente en el módulo primero, Introducción a la criminología. Este módulo se estructura en las siguientes partes. Dos partes. La primera, la ciencia de la criminología. La segunda, trataremos la historia de la criminología, su evolución y modelos. La ciencia de la criminología. Nos hemos planteado tres objetivos que tenemos que conseguir con el estudio de este módulo. Son conocer y comprender el concepto de criminología como ciencia y su relación con el derecho penal, entender el objeto de estudio de la criminología y ser capaz de comunicar en términos criminológicos sobre el delito, la víctima, el delincuente y el control social. Por último, comprender y aplicar las funciones de la criminología. La estructura del módulo es la siguiente: concepto de criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. La distinguiremos del derecho penal. En segundo lugar, trataremos de cuál es el objeto de la criminología. Son cuatro los factores: delito, delincuente, víctima y control social. Y por último, las funciones de la criminología. Concepto de criminología. García Pablos de Molina define la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, de la persona del infractor, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Trata de suministrar una información válida, contrastada. ¿Sobre qué? Sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen, contemplado este como problema individual y como problema social. Se preocupa asimismo también la criminología de los programas de prevención eficaz del crimen, de las técnicas de intervención positiva, así como de los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito que veremos posteriormente. La criminología. La criminología, por tanto, en esta definición, ¿qué es? Lo importante, es una ciencia. ¿Por qué? Porque aporta una información contrastada, válida y fiable del problema criminal. Es una ciencia empírica. ¿Qué significa empírica? Que parte del estudio y de la observación de la realidad y saca sus conclusiones teóricas a partir de ¿qué? De estudios de campo, que es lo que sigue, por lo tanto, un método científico de análisis. Por ello, decimos que es una ciencia empírica. Como dice García Pablos, la criminología pretende conocer la realidad para explicarla. Por último, comentaros que la ciencia de la criminología es interdisciplinar. ¿Qué significa? Que coordina la información de otras disciplinas: el derecho, los estudios biológicos, la psicología, la psiquiatría. Ello significa que actúa como una especie de retroalimentación, porque existen unas contradicciones internas y la criminología lo que hace es solventar esas contradicciones y enriquecerse con las conclusiones particulares de cada una de las disciplinas. Distingamos, por tanto, ahora la criminología y el derecho penal. La criminología es una ciencia empírica del ser. ¿Qué significa del ser? Que parte de los hechos. El derecho penal, por el contrario, es una ciencia normativa, es decir, del deber ser. Debemos hacer esto, debemos hacer lo otro, las normas jurídicas. La criminología, como he dicho anteriormente, la criminología emplea el método empírico o científico. Sin embargo, el método que utiliza el derecho penal es un método lógico, abstracto, deductivo. El objeto de la criminología es un mundo real, verificable. Sin embargo, por el contrario, el objeto del derecho y concretamente del derecho penal es el mundo de los valores. El criminólogo parte de unos datos e induce unas conclusiones utilizando una serie de métodos. El jurista no. El jurista parte de unas premisas concretas y deduce una serie de consecuencias.
El fundamento de la criminología, por lo tanto, son los hechos, la realidad, la explicación científica para poder comprender el fenómeno y el problema criminal. Sin embargo, el derecho penal lo que interpreta son las normas jurídicas a un caso concreto. En segundo lugar, vamos a tratar el objeto de la criminología: delito, delincuente, víctima y control social. En primer lugar, vamos a distinguir el objeto en la criminología tradicional y el objeto en la criminología moderna, porque son diferentes. El objeto de la criminología tradicional, su objeto era fundamentalmente la persona del delincuente y del delito. Era considerado por muchos autores que el delincuente sufría algún tipo de patología y, por tanto, era un ser individuo diferente al delincuente. En la criminología moderna, el delincuente pasa a un segundo plano y se amplía el objeto a la víctima, la conducta delictiva y el control social de ese comportamiento delictivo o conducta desviada. ¿Qué es el control social del comportamiento delictivo? Es el conjunto de mecanismos a través de los cuales la sociedad despliega su supremacía sobre los individuos que la componen, consiguiendo, por lo tanto, que estos individuos acaten sus normas. Tenemos aquí un esquema de el objeto de la criminología, de la moderna: delincuente, víctima, delito, control social, informal y formal. A continuación, vamos a ver cada uno de estos objetos. En primer lugar, el delito. El delito es definido por muchas disciplinas. Lo que tenemos que saber es qué significa delito para la ciencia de la criminología. Tenemos la definición penal del artículo 10, recientemente reformado, que nos dice que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El concepto legal de delito es, por lo tanto, una conducta castigada como tal por una ley previamente existente a su comisión. Por otra parte, tenemos una definición filosófica dada por Garófalo. Garófalo distingue el delito natural como una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales según la medida media en que se encuentran en las razas humanas superiores. Es un concepto que puede considerarse válido siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, la bigamia. La definición sociológica considera que el delito es una conducta desviada. El problema de esta definición es saber qué es conducta desviada. Hay delitos que en unos países son considerados delitos y en otros no lo son. Por ejemplo, el aborto. Ninguna de estas anteriores definiciones nos sirven para la criminología. La criminología, sin embargo, ha de contemplar el delito no solo como comportamiento individual, sino sobre todo como problema social. Delincuente y la víctima están dentro de la sociedad y el criminólogo tiene que estudiar al delincuente y a la víctima. No puede únicamente estudiar al delincuente y dejar al lado la sociedad en la que viven inmersos. Por lo tanto, el delincuente nace en la comunidad y en ella debe resolverse, no solamente es un problema del Estado. Delincuente. Tenemos distintas corrientes: la escuela clásica, la positiva, la correccionalista, la marxista y la escuela moderna. En la escuela clásica, el delincuente es un ser libre que comete el delito porque quiere. Hace mal uso de la libertad, que elige el mal sobre el bien. Es, por lo tanto, responsable y, por lo tanto, se le ha de castigar con una pena. Él ha elegido el mal sobre el bien. Para la escuela positiva, el delincuente ya no es libre, está determinado, es un salvaje, es un enfermo patológico. En la escuela correccionalista, el delincuente es tratado como un niño, interviene el Estado que debe corregir ese comportamiento que ha realizado el delincuente como si se tratase de un castigo a un niño. La escuela marxista, el delincuente es víctima de una sociedad capitalista.
Y en la escuela moderna, la criminología parte de que el delincuente es una persona absolutamente normal y que, por lo tanto, el hecho de que cometa un delito no por ello va a dejar de ser normal. La víctima. Prácticamente hasta principios de los años 70 del pasado siglo, la criminología centró sus esfuerzos en formular hipótesis e investigar al delincuente. Sin embargo, como hemos visto, el objeto de la criminología se amplió sobre todo a la víctima. ¿Qué es víctima? Víctima es quien ha sufrido un mal causado de forma injusta por otra persona. La moderna criminología, ante esta desprotección en la que se encuentran las víctimas, se ha preocupado de la víctima del delito, a través de una rama denominada victimología. ¿Qué es la victimología? Es una ciencia que se ocupa de agrupar y sistematizar el saber empírico sobre la víctima del delito. Concierne, por lo tanto, a la criminología ese estudio del modo en que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la victimización y de las estrategias de prevención y reducción de dicha victimización. También el conjunto de esas respuestas que la sociedad, de forma social, jurídica, asistencial, utiliza para reparar y reintegrar socialmente ya no solo al delincuente, sino a la víctima. El control social. Toda sociedad o grupo social necesita de una disciplina que asegure esa coherencia interna entre sus miembros, por lo que se ve obligada a desplegar una serie de mecanismos que aseguren la conformidad de estos con sus normas y pautas de conducta. Distinguimos, por lo tanto, el denominado control social informal y el denominado control social formal. El control social informal son agentes informales del control social, la familia, la escuela, la profesión, la opinión pública, etc. No están regulados en normas, por ejemplo, no robes, no pegues, respeta el horario de entrada al trabajo. El control social formal es cuando los agentes informales fallan, pues entran en acción los agentes formales. Estos agentes formales ya son la policía, la justicia, la administración penitenciaria, que precisamente actúan de modo coercitivo e imponen las sanciones. La última parte, relativa a las funciones de la criminología. La función más importante de la criminología consiste en informar a la sociedad, a los poderes públicos, sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Aporta, por lo tanto, un núcleo de conocimientos más seguro y contrastado que permita comprender científicamente el problema criminal, prevenirlo e intervenir con eficacia y de modo positivo, tanto en el hombre delincuente como en la víctima. Por último, según García Pablos, son 3 las funciones de la criminología moderna: la explicación científica del problema criminal, la prevención del delito y la intervención del hombre delincuente y en la víctima del hecho criminal. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido.